Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver contraejemplos de afirmaciones que involucran el concepto de límite. Por ejemplo, dadas dos funciones f y g, tales que ambas funciones no tienen límite en el punto x0, ¿será verdad, en general, que la función suma, o sea, f más g, no tiene límite en el punto x0? Si es verdad esta afirmación, requiere una demostración. En caso contrario, vamos a dar un contraejemplo. Antes de empezar a dar afirmaciones y ver si son verdaderas o tenemos que dar un contraejemplo, vamos a recordar la definición de límite a través de sucesiones, pues es la definición de límite con la cual vamos a estar trabajando. Después vamos a ver qué significa que una función no tenga límite en un punto x0, considerando que nuestra definición de límite es la de límite a través de sucesiones. Vamos a dar dos criterios para demostrar que una función no tiene límite, los cuales son muy sencillos de aplicar, son muy útiles. Los vamos a enunciar, los vamos a demostrar. Vamos a dar la definición de conjunto denso. Vamos a ver, más bien a comentar, que los racionales y los irracionales son conjuntos densos, pero nada más comentado. Lo vamos a necesitar para probar que las funciones de tipo Dirichlet no tienen límite en toda la recta real. Tenemos que definir lo que es una función de tipo Dirichlet. Las vamos a definir, vamos a demostrar que no tienen límite en todos sus puntos y después empezamos con las afirmaciones. Si son verdaderas, las vamos a demostrar y en caso contrario, vamos a dar un contraejemplo. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar recordando la definición de límite a través de sucesiones. Voy. Este es el bueno. Definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Y sea L un número real. Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, si y solo si. Ya hemos dado en varias ocasiones la definición de límite a través de sucesiones, pero lo hago porque es importante saber la definición, entenderla bien, saber qué es lo que dice, podérsela imaginar geométricamente, decir con un dibujo qué es lo que nos está diciendo la definición. Por eso es que repito esta definición prácticamente en cada video, ya sea la definición de límite a través de vecindades o la definición de límite a través de sucesiones. Pues cualquier prueba del tema de límites, lo más probable es que requieran una buena comprensión de la definición. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho ese paréntesis, vamos a dar la definición. Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, si y solo si, para cada sucesión, formada por elementos de D, tales que xk es distinto de x0 para cada k que pertenece en los naturales. Y además, el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. Si tenemos una sucesión formada por elementos de D, tal que xk es distinto de x0, y el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, entonces la sucesión de imágenes converge al valor L. Esto debe pasar siempre que tomemos una sucesión formada por elementos de D distintos de x0 que converge al punto x0. Una sucesión con esas características debe cumplir que la sucesión de imágenes converge al valor L. Y si eso pasa, entonces la función tiene límite en el punto x0 y es el valor L.
¿Ok? Bueno, ya hemos trabajado con esta definición y lo que vamos a hacer a continuación es preguntarnos qué significa que la función no tiene límite en el punto x0. Escribimos la pregunta. ¿Qué significa que una función f no tiene límite en el punto x0? Por supuesto, consideramos que f es una función de un dominio D, subconjunto de Rn, x0 punto de acumulación. Para que tenga sentido esta pregunta, si x0 no es punto de acumulación, esto carece de sentido. Bueno, estamos en esas hipótesis y nos preguntamos qué significa que una función f no tiene límite en el punto x0, considerando que nuestra definición de límite es la mencionada arriba, la definición de límite a través de sucesiones. Esta pregunta ya la hicimos con la definición de límite a través de vecindades e hicimos toda una discusión. En este caso, ese no es el objetivo de este video. Vamos a responder a la pregunta de manera inmediata y los objetivos de este video es dar contraejemplos. Ese es el objetivo. Ya en otro video a lo mejor haremos una discusión de esta pregunta, ¿ok? Entonces contestamos inmediatamente esta pregunta y la pregunta queda contestada en esta definición que voy a dar a continuación. Definición. Sea f una función dominio de subconjunto de R en R. x0, punto de acumulación de D. Decimos que f no tiene límite en el punto x0 si y solo si sucede lo siguiente. Para cada número real L, para cada L en los reales, le pones aquí, sucede lo siguiente. Siempre podemos encontrar una sucesión xk, una sucesión formada por elementos de D, los cuales van a ser distintos de x0. Y el límite cuando k tiende a infinito, coma, aquí ponemos una coma, el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, y ocurre que la sucesión de imágenes f de xk no converge al valor L. Entonces, tienes una función de un dominio D, subconjunto de Rn, x0, punto de acumulación de D. Decimos que f no tiene límite en el punto x0, sí, solo sí. ¿Qué pasa? Si tú, para cualquier número real, siempre vas a poder, si tú, para cualquier real, puedes encontrar una sucesión formada por elementos de D, basta con una, que converja a x0 y que los términos de la sucesión sean distintos de x0 y que además la sucesión de imágenes no converja al valor L, entonces vamos a decir que la función no tiene límite en el punto x0. ¿Ok? Vamos a dar una idea geométrica de esta definición. Vamos a hacer una gráfica. Me confundí de plumoncito. Ahí está. Vamos a pensar, por ejemplo, que nuestra función es de esta forma. Por ejemplo, algo así, ¿no? Como que es constante en los reales negativos, después se porta como una lineal y después se vuelve constante. Por ejemplo, por poner
Voy a dar una idea geométrica muy sencilla. Esta función no tiene límite en el punto x0, que sea este, que es 0, ¿no? ¿Por qué no tiene límite? ¿Por qué no tiene límite en el punto x0? Ah, porque para cualquier real que yo me tome, ese número real lo podemos visualizar en el eje y. Por ejemplo, si yo me tomo este número real, que sea este, L. Tomo ese real. ¿Y qué tengo que hacer? Debo de exhibir una sucesión formada por elementos del dominio, que por ejemplo podrían ser estos. Podrían ser estos. x1, x2, xk. ¿Esta qué sería? Bueno, aquí está x1, x2, después sigue x3, x4, xk, y doy la idea geométrica de que esta sucesión, o bueno, es lo que quiero dibujar, es una sucesión que se aproxima por la izquierda a este punto x0, que lo podemos pensar como 0. Se aproxima por la izquierda. Los términos son distintos de x0. ¿Sus imágenes quiénes son? Sus imágenes son esta constante. ¿Y qué pasa con el límite? Pues el límite cuando k tiene infinito de f de xk es justamente este valor. ¿Fue igual a L? No. Entonces no converge al valor L. Esa es una posibilidad de L. Pero este argumento lo tenemos que hacer para cada número real. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que tomemos a L, por ejemplo, aquí. Y entonces a lo mejor uno toma entonces otra sucesión, por ejemplo esta. Basta exhibir una sucesión formada por elementos del dominio que converge al punto x0. Aquí está YK. Su sucesión de imágenes, ¿dónde se ve? Pues se ve en el eje Y. Aquí está. F de Y1, F de Y2. Por acá está F de YK. La sucesión de imágenes, ¿a dónde converge? Llamémosle L', ¿no? Para no confundir. L'. La sucesión de imágenes no converge al valor L'. Y así tenemos que hacerle para cada número real L. Por cada real que yo proponga, yo tengo que exhibir una sucesión formada por elementos del dominio distintos de x0 que convergen al punto x0, pero que su sucesión de imágenes, que en nuestro caso se verían aquí, esta sería una sucesión de imágenes, la otra sucesión de imágenes aquí resultó ser constante, la sucesión de imágenes no converge al valor L. ¿Por qué no convergió el valor L? Bueno, pues hay varias razones. Aquí lo ponemos. F de xk no converge a L. Por varias razones podría ser. Por ejemplo, la sucesión f de xk no converge a L porque f de xk converge. Déjenme ponerlo como en notación de sucesión. Ahí está. Porque la sucesión f de xk converge a otro valor. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es que f de xk diverge a infinito o menos infinito. Y la otra posibilidad sería la complementaria de estas dos. No converge a ningún número real y tampoco diverge a más menos infinito. Aquí le ponemos simplemente ninguna de las dos. Por ejemplo, ¿qué sucesión tiene esa característica? De que no converge a ningún número real y no diverge a infinito. Por ejemplo, la sucesión -1 a la n. La -1 a la n no converge a ningún número real, pero tampoco diverge a infinito. De hecho, esta es una sucesión acotada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no converge L? Pues puede ser por varias razones. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos la definición de que una función no tenga límite en el punto x0, pensando que nuestra definición
es la definición de límite a través de sucesiones. Vean que nuestra definición de límite es la definición de límite a través de sucesiones. Voy a cambiar de hoja. Y ahora lo que vamos a hacer es dar dos criterios para demostrar que una función no tiene límite en el punto x0. Y sus pruebas son muy sencillas. Vamos a enunciarlo así. Criterios para demostrar que una función no tiene límite en un punto x0. Y vamos a enunciar el criterio. Vamos a considerar una función de un dominio D, subconjunto de R en R. x0, punto de acumulación de D. Inciso A. El inciso A va a ser nuestro primer criterio. Supongamos que existen dos sucesiones. Si tú puedes encontrar dos sucesiones formadas por elementos de D, tales que xk es distinto de x0 para todo k en los naturales, yk es distinto de x0 para todo k en los naturales, y el límite, coma, aquí es coma, el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, el límite cuando k tiende a infinito de yk es igual a x0 también, y el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es distinto al límite cuando k tiende a infinito de f de yk, entonces, si tú puedes exhibir dos sucesiones formadas por elementos de D, tal que los términos de dichas sucesiones son distintos de x0, las sucesiones convergen a x0 y las sucesiones de imágenes tienen límites distintos, entonces podemos concluir que f no tiene límite en el punto x0. Ese es el inciso A. Es el primer criterio para demostrar que una función no tiene límite en el punto x0. Si tú exhibes dos sucesiones con estas características y que su sucesión de imágenes, las sucesiones de imágenes, converjan a valores distintos, entonces podemos concluir que la función no tiene límite en el punto x0. Primer criterio. Segundo criterio. Si tú puedes exhibir una sucesión formada por elementos de D, tales que, pues ya saben, xk distinto de x0 para cada k en los naturales, y el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, aquí es coma más bien, el límite cuando k tiende a infinito de xk es distinto de x0, y f de xk, la sucesión de imágenes, no converge. Si tú puedes exhibir una sucesión formada por elementos de D que son distintos a x0, los términos de la sucesión son distintos de x0, la sucesión tiene límite x0, pero la sucesión de imágenes no converge, entonces f no tiene límite en el punto x0. Y va la demostración. Vamos a hacer la demostración de los dos incisos al mismo tiempo. Y bueno, no, vamos a hacer un inciso, el inciso A, el inciso B se queda como ejercicio.
Y después vamos a dar una idea geométrica de estos dos criterios. ¿Ok? Vamos a empezar la demostración. Solo vamos a hacer el inciso A. Y la prueba se hace por contradicción. Vamos a suponer que la función f sí tiene límite en el punto x0. Por contradicción. Pongamos que existe límite cuando x tiende a x0 de f de x. Y llamémosle a ese valor L. Entonces, por definición, ¿qué definición estamos ocupando de límite? La definición de límite a través de sucesiones. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que si tomamos una sucesión formada por elementos del dominio distintos de x0 que convergen al punto x0, la sucesión de imágenes debe de converger a L. En particular, eso debe suceder para la sucesión xk y para la sucesión yk. Entonces, el límite cuando k tiende a infinito de f de xk debe ser igual al límite cuando k tiende a infinito de f de yk. Y ambas deben de ser iguales a el valor del límite. ¿Por qué? Pues xk y yk son dos sucesiones formadas por elementos de D distintos de x0, tales que el límite cuando k tiende a infinito de ambas sucesiones es igual a x0. Como estamos suponiendo que la función f tiene límite en el punto x0, entonces para cualesquiera sucesiones, en particular para la sucesión xk y yk del inciso A, las que sabemos que existen por hipótesis, debe suceder que las sucesiones de imágenes de dichas sucesiones deben de converger al valor L. Pero eso es una contradicción, ya que por hipótesis el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es distinto al límite cuando k tiende a infinito de f de y k. Entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que la función f tiene límite en el punto x0. Por lo tanto, f no tiene límite en x0. Y ahí está la demostración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el inciso B. Se queda como ejercicio. ¿Ok? Y vamos a ver una idea geométrica. Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente función. Idea geométrica. Piensen en una sucesión que tenga un comportamiento alrededor de este punto x0, que es 0. En 0 tiene el siguiente comportamiento. Empieza a oscilar. Y esas oscilaciones se van haciendo cada vez más, se repiten con mayor frecuencia, o sea, en intervalos más pequeños se producen estas oscilaciones y así continúa. Se va pegando con la gráfica sube y baja una infinidad de veces conforme nos pegamos por la derecha al eje Y. Piensen en una función con esas características. Si existen, por ejemplo, pudimos haber dado la función, igual tendría que estar bajada un poquito, pero la función, por ejemplo, seno de 1 entre x, tiene esas características. Oscila y las oscilaciones se van pegando cada vez más y más al eje Y.
De hecho, para que embone más o menos bien el dibujo, podríamos aquí sumarle una unidad, ¿no? Y entonces la gráfica de esta función se asemeja al dibujo que yo hice, ¿ok? Esa función, pues uno la ve y dice, claramente no tiene límite en el punto 0, porque oscila, pasa el valor 0 a 1, vamos a pensar que aquí es una unidad. Está oscilando conforme te vas pegando a 0 por la derecha, pues los valores oscilan, van de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces eso sugiere que la función no tiene límite. Aquí le ponemos oscila. Entonces, intuitivamente, no tiene límite. ¿Ok? Pero ¿cómo lo podríamos demostrar? Ah, pues tú puedes exhibir, si tú logras exhibir dos sucesiones formadas por elementos del dominio que convergen al punto x0, que en nuestro caso ese punto x0 es 0, y tal que la sucesión de imágenes de dichas sucesiones convergen a valores distintos, entonces podemos garantizar que la función no tiene límite. Por ejemplo, podríamos tomarnos las sucesiones cuyas imágenes valen una unidad. Y nos fijamos. Y como oscila infinitamente, entonces vamos a tener una infinidad de estos puntitos. Va a haber una infinidad de puntos donde la función alcanza el valor 1. Entonces aquí tomamos xk, tales que f de xk es igual a 1 para todo k en los naturales. Y tal que, ¿qué es lo que pasa? Así como está el dibujo, conforme vamos haciendo crecer el índice k, nos empezamos a pegar cada vez más y más a 0. Pero también podemos tomar los puntos donde la función vale 0. Por ejemplo, nos podríamos tomar estos puntos. Y1, después aquí está el Y2, por aquí estaría un Y3. Y entonces nos tomamos los YKs, tales que f de YK es igual a 0 para cada k en los naturales, y el límite, cuando k tiende a infinito, de YK es igual a 0. Tenemos otra sucesión formada por elementos del dominio que el dibujo sugiere, aparte que xk es distinto de 0 para todo k, y lo mismo pasa para YK. YK es distinto de 0 para todo k. Entonces tendríamos dos sucesiones formadas por elementos del dominio que convergen al punto x0, que en nuestro caso es 0. Los términos de dichas sucesiones son distintos de 0. Y las sucesiones de imágenes, una de las sucesiones de imágenes converge a 1. Y la otra sucesión de imágenes converge al valor 0. Por nuestro criterio anterior, concluimos que la función no tiene límite en el punto x0. Esto lo podríamos formalizar fácilmente. Podríamos considerar la función f de x igual a seno de 1 entre x más 1, tomar a x0 igual a 0 y hacer esta afirmación. F no tiene límite en x0 igual a 0. Y hacer justo lo que dijimos aquí de manera intuitiva. Buscamos los puntos tales que f de x es igual a 1. Es decir, seno de 1 entre x más 1 se iguala a 1. Y también buscamos los puntos
tales que f de x es igual a 0. Es decir, buscamos aquellos puntos donde seno de 1 entre x más 1 es igual a 0. Y son cosas que son fáciles de resolver. Encontrar todos los puntos donde seno de 1 entre x más 1 es igual a 1 es fácil de encontrar las x que cumplen esta igualdad. También es fácil encontrar las x tales que seno de 1 entre x más 1 es igual a 0. Esto se queda como un ejercicio. Esto formalizaría la idea que dimos acá arriba, la idea geométrica que dimos, ¿ok? Bueno, el inciso B, pues basta hacer una función. ¿Qué decía el inciso B? El inciso B nos hablaba de la existencia de una sucesión formada por elementos del dominio, todos distintos del punto x0, que converge al punto x0, pero la sucesión de imágenes no converge. Es muy sencillo, basta tomar una función, por ejemplo, como una que tenga una asíntota. Por ejemplo, vamos a dibujar esta. Va subiendo cada vez más. Aquí ya se intersecté esta a la seno 1 entre x, pero aquí sigue creciendo la función. Tiene un comportamiento asintótico. Y podríamos pensar que esa función, si lo quieren ver así, es la 1 entre x. Que el punto x0 es igual a 0. ¿Cómo demostramos que la función 1 entre x no tiene límite en x0 igual a 0? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a exhibir una sucesión, por ejemplo, la sucesión 1 entre k. Es una sucesión formada por elementos del dominio. 1 entre k siempre es distinto del punto x0 para todo k en los naturales. ¿Cuál es el límite cuando k tiende a infinito de la 1 entre k? Es 0. Entonces sí nos aproximamos al punto x0. Pero, ¿qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Qué pasa con f de 1 entre k? F de 1 entre k es igual a 1 entre k. Que esto a su vez es igual a k. Pregunta. ¿La sucesión k converge? No, ¿verdad? No converge a un número real. De hecho, esa sucesión diverge a infinito. Si aquí dibujamos la sucesión 1 entre k, aquí está 1, aquí está un medio, aquí estaría un tercio. La sucesión de imágenes andaría por se vería de esta forma. Y seguiría subiendo cada vez más. La sucesión de imágenes diverge a infinito, por lo cual la sucesión de imágenes no converge. De ahí que podemos concluir. La conclusión sería que, aquí falta un cachito, ahí está. La conclusión sería que f no tiene límite en x0 igual a 0. Y se acabó. Entonces hicimos básicamente dos aplicaciones, una con el inciso A, una con el inciso B, de cómo dos ejemplos de cómo se aplican los criterios, ¿ok? Bueno. Otra cosa que necesitamos para dar los contraejemplos es el concepto de conjunto denso. Vamos a dar la definición. Definición. Sea D subconjunto de R. Decimos que D es denso en R. Si, solo si, sucede lo siguiente. Toma un punto x0 en R, el que tú quieras. Para todo x0 en R, tú siempre puedes encontrar una sucesión. Existe xk, k igual a 1 hasta infinito, una sucesión formada por elementos de D.
elementos de D, tal que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. Una idea geométrica sería la siguiente. Aquí tenemos a la recta real y tenemos a nuestro conjunto denso. Bueno, ese ahorita lo dibujamos. Pero para que D sea denso, ¿qué tiene que suceder? Que para cualquier punto x0 en R, por ejemplo este, tú puedes encontrar una sucesión formada por elementos de D. Y observa que aquí no estamos pidiendo que los xk sean distintos de x0. Aquí existe la posibilidad de que los xk sean, algunos xk sean igual a x0. Incluso todos los términos de la sucesión pueden ser igual a x0. Siempre y cuando sean elementos del conjunto D y converjan al punto x0. Entonces tenemos ahí una sucesión formada por elementos de D que convergen al punto x0. Todos estos son elementos de D. Y si eso lo podemos hacer para cada punto x0 en R, entonces se dice que el conjunto D es denso en R. No vamos a dar muchos ejemplos de conjuntos densos, pues ese no es el objetivo de este video, pero sí vamos a ocupar este concepto. Ya en otro video, por ejemplo, yo creo que en el tema de continuidad, vamos a abordar con mayor profundidad el concepto de conjunto denso. Lo único que vamos a decir otra cosa más, vamos a un lemita, el cual ya conocemos, pero lo quiero recordar de todas maneras, el cual dice que los racionales y los irracionales son conjuntos densos. De hecho, cumplen más aún. Para cualquier punto x0 que nos tomemos en R, siempre existen sucesiones formadas por elementos de Q e I respectivamente, tales que xk es distinto de x0, yk es distinto de x0 para cada k en los naturales. Y observa que esta no es una condición que se exige en la definición. Tú lo único que necesitas en la definición de ser denso es que para cada número real haya una sucesión formada por elementos del conjunto D que converja al punto x0. Pero aquí estamos diciendo que podemos tomar una sucesión formada por elementos de Q e I respectivamente, distintos de x0 y tales que los límites, el límite de xk y el límite de yk es igual a x0. O sea, aquí con estos densos podemos garantizar que la sucesión que aproxima está formada por elementos distintos de x0. Y una de esas sucesiones está formada por números racionales x1, x2, xk, y otra de las sucesiones está formada por números irracionales. Se aproximan a x0 y podemos tomar las sucesiones de tal forma que los términos de las sucesiones sean distintos del punto x0. ¿Ok? Bueno, esos son los únicos comentarios que voy a hacer de los conjuntos densos. Después, a lo mejor en el tema de continuidad, abordamos con mayor profundidad el concepto de conjunto denso, damos ejemplos, damos caracterizaciones, pues esta no es la única manera de dar la definición de conjunto denso. A lo mejor podemos probar que los racionales y los irracionales son realmente conjuntos densos, hacer la demostración, ¿ok? Pero bueno, eso lo dejamos para otro video.
ahora sí, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer a continuación es definir las funciones de tipo Dirichlet. Definición. Vamos a considerar dos números reales. Y que sean distintos. Esto es importante. A distinto de B. Definimos FAB, F subíndice AB, como la función de R en R. Estamos diciendo aquí que su dominio es todos los reales, que tiene la siguiente regla de correspondencia. Un número real, ¿qué opciones tiene? Puede ser un número racional o puede ser un número irracional. Bueno, si x es un número racional, entonces la función FAB va a valer A. Y en caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario cuando x es un irracional? ¿Cuánto va a valer la función? La función va a valer B. Y a este tipo de funciones son a las que les vamos a llamar funciones de tipo Dirichlet. Ok, ¿cómo se ven geométricamente? Vamos a hacer una idea de la gráfica de estas funciones. Pues nos tomamos dos números reales distintos. Acuérdense que tomamos AB reales distintos. Vamos a ubicarlos en el eje Y. Por ejemplo, vamos a pensar que A anda por aquí y B se encuentra acá. ¿Ok? ¿Cómo es la gráfica? Pues sabemos que cuando X es racional, debe de valer A. Entonces, pues dibujamos muchos puntos que vamos a pensar que son los racionales. Y en los racionales vale A. Ya sabemos que los racionales son un conjunto denso. Entonces por eso es que lo dibujo de esta manera. Ahí en toda la recta real siempre va a haber racionales. Siendo estrictos, pues también aquí tendría que poner estos puntitos negros, ¿no? Y acá más puntitos también. Ajá. Y ¿qué pasa si x es irracional? Si x es irracional, entonces la función va a valer b. Déjenme elegir un color adecuado, este. También, como los irracionales son densos, pues debemos de poner, para dar una idea geométrica, pues hay que poner muchos puntitos, uno pegado con el otro. Y bueno, más o menos se vería de esta forma, ¿ok? Igual el dibujo no es el mejor dibujo que he hecho, pero se entiende la idea geométrica. Como Q e I son densos, entonces vamos a tener en toda la recta real tanto racionales como irracionales. Y la gráfica, si pudiéramos dibujarla con precisión, pues más o menos sería algo de este estilo. ¿Ok? Al conjunto de funciones de Dirichlet. Observación. Estas son funciones tipo Dirichlet. Y cómo vamos a denotar el conjunto de todas las funciones de Dirichlet con una lambda mayúscula. El conjunto de f de AB, tal que AB está en R, con A distinto de B. Es importante que A sea distinto de B, porque ¿qué pasa si es igual a B? ¿Qué pasa si A es igual a B? Entonces f de AB es una función constante. Y no nos interesa estudiar las funciones constantes en este caso. O sea, queremos funciones que en los racionales tomen un valor y en los irracionales tomen un valor distinto al de los racionales. ¿Ok? Por eso es que pedimos que A sea distinto de B. Y al conjunto de funciones de tipo Dirichlet lo vamos a denotar con la letra lambda mayúscula. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, vamos a probar afirmación para cualesquiera AB en R
con A distinto de B. Y para cada x0 en R, f de AB, o sea, una función de tipo Dirichlet, no tiene límite en x0. Ya te tomas una función de tipo Dirichlet y toma un punto el que tú quieras de la recta real. En ese punto, la función FAB no tiene límite. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y eso es para cualquier x0 en R. Vamos a empezar la demostración, pero vamos a hacerla en otra hoja. Demostración. Pues tomamos AB en R con A distinto de B. Y tomamos un punto x0 en R. ¿Qué tenemos que demostrar? Que FAB no tiene límite en x0. x0 es un número real, entonces tiene dos posibilidades. O x0 es un racional o x0 es un irracional. No tenemos, perdón. Bueno, x0 puede ser un racional o x0 puede ser un irracional. Sea cual sea el caso, podemos abordar el problema de manera general. Bueno, f no tiene límite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar uno de nuestros criterios para demostrar que una función no tiene límite. Vamos a exhibir dos sucesiones formadas por elementos del dominio, que en nuestro caso el dominio de las funciones FAB. El dominio de nuestras funciones, la función FAB es todo R. Entonces vamos a exhibir una sucesión formada de números reales, donde dichas sucesiones son distintas de x0, pero las sucesiones de imágenes convergen a valores distintos. Y ahí es donde vamos a ocupar la densidad de los racionales y la densidad de los irracionales. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Como Q e I son densos en R, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existen sucesiones XK y sucesión YK, sucesiones formadas por elementos de D, que en nuestro caso el dominio, ¿quién es? Formada por elementos de... Perdón, aquí me equivoqué. Perdón. Formada por elementos de Q e I, respectivamente. Tales que el límite, cuando K tiende a infinito, de XK es igual a X0. El límite cuando K tiende a infinito de YK es igual a X0, y además podemos pedir por el lemita que XK sea distinto de X0, YK sea distinto de X0 para cada K en los naturales. Y ahora una pregunta. La sucesión XK es una sucesión formada por elementos de Q que converge a X0. La sucesión YK es una sucesión formada por elementos de I, o sea, números irracionales, que converge al punto X0. ¿Qué pasa con la sucesión de imágenes? ¿Cuánto vale f de XK? Bueno, como XK es un racional para cada K en los naturales, y por la regla de correspondencia de las FAB, que acuérdense, FAB vale A si X es racional y vale B si X es irracional. Entonces, como XK es un racional, f de XK debe de valer A. Y eso para cada K en los naturales. ¿Cuánto vale f de YK? Ah, pues como YK es un irracional, para cada K en los naturales, nuevamente,
Vemos la regla de correspondencia de la función f. Como f en los irracionales vale b, aquí está, entonces f de yk debe de valer b. ¿Eso qué implica? Eso implica que el límite cuando k tiende a infinito, en el caso de la xk, el límite cuando k tiende a infinito de f de xk debe valer el límite cuando k tiende a infinito de la sucesión constante a. Pero una sucesión constante, ¿a dónde converge? A la constante, justamente. Lo mismo pasa con la f de yk. Si nos fijamos en el límite, cuando k tiende a infinito de f de yk, esto converge al límite cuando k tiende a infinito de la sucesión constante b. Pero una sucesión constante, ¿a dónde converge? A la constante. ¿Y cómo es a y b por hipótesis? Por hipótesis, a es distinto de b. A y b son distintos, por lo cual el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual al límite cuando k tiende a infinito de f de yk. Es distinto. Entonces encontramos dos sucesiones formadas por elementos del dominio, que el dominio eran los reales, tales que convergen al punto x0. Los términos de las sucesiones son distintos de x0. Y las sucesiones de imágenes convergen a valores distintos. Entonces, por el criterio del inciso A, por nuestros criterios para demostrar que una función no tiene límite, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la función f no tiene límite, f a b, no tiene límite en x0. Y se acabó. Aquí aplicamos uno de nuestros criterios para ver que una función no tiene límite en un punto x0. De hecho, usamos el inciso A, ¿ok? Bueno, entonces, ¿esto qué prueba? Que las funciones de tipo Dirichlet no tienen límite en todos los puntos de la recta real. ¿Cómo tomamos el punto x0? Lo tomamos arbitrario, fue cualquier punto x0 en R. Entonces las funciones Dirichlet tienen un mal comportamiento, pensando que un buen comportamiento es que haya límite. Y bueno, el dibujo ilustra que estas funciones no tienen límite. No tienen un comportamiento bonito, una tendencia. ¿Ok? Son en los racionales vales A, en los irracionales vales B. No tiene un buen comportamiento. ¿Ok? Bueno. Con todo esto, ahora sí podemos dar contraejemplos. Vamos a hacer afirmaciones y nos vamos a preguntar, ¿esta afirmación es verdadera? Si es verdadera, vamos a hacer la demostración. Pero en caso de no serlo, vamos a dar un contraejemplo. Y los contraejemplos van a estar en términos de funciones de tipo Dirichlet. La mayoría, no todas, no todos los contraejemplos van a estar en términos de las funciones de tipo Dirichlet, pero sí gran parte de los contraejemplos que vamos a dar en este video. ¿Ok? No son los únicos. Nos podemos hacer un montón de afirmaciones y preguntarnos si son verdaderas. Si no es verdadera, pues damos un contraejemplo. Aquí solo vamos a abordar unas cuantas. Unas 4 afirmaciones, si no mal me equivoco. Y vamos a ver si son verdaderas. Si son verdaderas, las demostramos. Si no, damos un contraejemplo. Vamos a empezar. Afirmación 1. Supongamos que no existe límite. Bueno, aquí está la afirmación. No existe límite cuando x tiende a x0 de f. No existe límite cuando x tiende a x0 de g. Eso implica que no existe límite cuando x tiende a x0 de la función f más g. O sea, eso en general. Siempre que yo tenga dos funciones f y g que no tengan límite en el punto x0, debe de suceder que la función f más g no tiene límite en el punto x0. Si es verdadero, tenemos que demostrarlo. Tendríamos que tomar dos funciones f y g arbitrarias, tales que
no tienen límite en el punto x0. ¿Y qué tendríamos que demostrar? Tendríamos que demostrar que no existe límite cuando x tiende a x0 de la función f más g. Pero ocurre que esta afirmación, bueno, antes de que dé la respuesta, aquí algo que tú podrías hacer es reflexionar un rato esta afirmación. Ponerle pausa al video, reflexionar si es verdadera, pues tratar de tú hacer la demostración. Y si no es verdadera, pues entonces tratar de construirte el contraejemplo. Pero bueno, eso es decisión tuya. Esta afirmación, entonces, ¿qué onda? Ocurre que es falsa. Esto no se cumple en general. Esto es falso. Y el contraejemplo está dado en términos de funciones de tipo Dirichlet. Vamos a considerar la siguiente función. Que sea f de x igual ya no le voy a poner el subíndice para no cargar con tanta notación, pero estas son realmente funciones de tipo Dirichlet. F de x que valga 1 si x es racional, 0 si x es irracional, y que la función g sea 0 si x es racional y 1 si x es irracional. Ya sabemos que estas funciones no tienen límite en todos los puntos de la recta real. Podemos tomar, ya sabemos que no existe límite cuando x tiende a x0 de f de x. También sabemos que no existe límite cuando x tiende a x0 de la función g de x. Pero, ¿cuál es la función f de x más g de x? ¿Cuánto vale f de x más g de x? Pues x, ¿qué posibilidades tiene? Puede ser racional o puede ser irracional. Si x es racional, entonces ¿cuánto vale la función? Va a valer f de x vale 1 y g de x valdría 0. ¿Y qué pasa si x es irracional? Entonces f de x vale 0 y g de x vale 1. Pero ¿cuánto vale 1 más 0? ¿Cuánto es 1 más 0? Es 1. ¿Cuánto es 0 más 1? Es 1. Entonces esta función realmente es la función constante 1. Porque si eres racional vales 1. Si eres irracional vales 1. ¿Qué función es esa? Es la función constante 1. ¿Y la función constante 1 tiene límite? Es la constante 1, lo cual me implica que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x, una función constante sí tiene límite. ¿Y cuánto vale el límite? Vale la constante. Entonces, la afirmación que hicimos al principio, esta, que si en general se cumplía esto, fue falsa. ¿Por qué? Porque pudimos exhibir un ejemplo de dos funciones, dimos dos funciones que no tienen límite, pero que al sumarlas nos da una función que sí tiene límite. ¿Ok? Bueno, afirmación 2. Vamos a alterar un poquito la afirmación 1. Vamos a suponer que no existe límite cuando x tiende a x0 de f y existe límite, aquí es existe, y existe límite cuando x tiende a x0 de g. Eso implica que no existe el límite cuando x tiende a x0 de f más g. Esa es la afirmación. Si es verdadera, tenemos que hacer una demostración. Y si es falsa, tenemos que exhibir un contraejemplo. La misma sugerencia que te hice en la afirmación 1. Yo te sugiero que le pongas pausa al video y que te pongas a reflexionar si esta afirmación es verdadera o es falsa. Si es verdadera, que tú trates de hacer la demostración. Pero si es falsa, que busques un par de funciones f y g que demuestren que esto es falso, que no se cumple esto. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, la respuesta a esta afirmación es que, bueno, más bien, esta afirmación es verdadera.
O sea, esto pasa en general. Siempre que tomes una función que no tiene límite, una f que no tiene límite en x0, y una función g que sí tiene límite en x0, siempre va a ocurrir que la suma no tiene límite en el punto x0. Y la prueba la vamos a hacer por contradicción. Es verdadero. La prueba se va a hacer por contradicción. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f más g existe. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, sabemos que existe el límite de la g. Sabemos que existe el límite cuando x tiende a x0 de la función g. Y sabemos que tenemos dos funciones y las restamos, nos da una función que también tiene límite en el punto x0. Entonces, f más g tiene límite. La función g tiene límite en el punto x0. Ambas tienen límite en el punto x0. Si yo las resto, o sea, por propiedades de los límites, sabemos que existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f más g menos g. Pero f más g menos g, ¿cuánto vale? F más g menos g, podemos asociar aquí y nos va a quedar g menos g, eso vale 0. Y entonces nos queda nada más el límite cuando x tiende a x0 de f. O sea, estamos diciendo que existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f. Pero eso no es posible. Esto es una contradicción, ya que por hipótesis estamos suponiendo que la función f no tiene límite en el punto x0. Por lo tanto, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que la función f más g tiene límite en el punto x0. Entonces la conclusión es que no existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f más g. Y entonces la afirmación 2 es verdadera, se cumple en general. Siempre que tomes una función f que no tiene límite en x0 y tomes una función g que sí tiene límite en x0, la función f más g no tiene límite en el punto x0. ¿Ok? Vamos a hacer otra afirmación más. Afirmación 3. Si no existe el límite cuando x tiende a x0 de f, entonces no existe el límite cuando x tiende a x0 del valor absoluto de f. O sea, en general sucede que si tú tienes una función que no tiene límite en un punto x0, entonces la función valor absoluto de f no tiene límite en el punto x0. Si es verdadero, tenemos que hacer una demostración. Y si es falso, tenemos que exhibir un ejemplo, el cual demuestre que esto no se cumple en general. La misma sugerencia de la afirmación 2 y la afirmación 1. Pausa el video, reflexiona la afirmación, trata de tú hacer la demostración en caso de que sea verdadero. Si no es verdadero, trata de construirte el ejemplo. Ok, habiendo dicho eso, doy la respuesta. La respuesta a esto es que esta afirmación es falsa. Es falsa. ¿Qué función vamos a dar? Vamos a considerar la función f de x igual a 1 si x es racional y menos 1 si x es irracional. Es una función de tipo Dirichlet, es un hecho. Toma un valor en los racionales y toma otro valor distinto en los irracionales. Ya sabemos, por lo que se probó hace rato, ya sabemos que no existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f. Pero, ¿qué pasa con la función valor absoluto de f de x? ¿Cuánto vale? Pues nuevamente tenemos dos posibilidades para x, que sea un racional o que sea un irracional. Si x es un racional, entonces esto va a valer
valor absoluto de 1. Y si x es un irracional, entonces va a valer valor absoluto de menos 1. Pero ¿cuál es el valor absoluto de menos 1? Es 1. Entonces esto termina siendo 1 si x es racional y 1 si x es irracional. O sea, ¿cuál es la función valor absoluto de f de x? Es la función constante 1. Bueno, el valor absoluto de f de x es 1, lo cual implica que el valor absoluto de f es la constante 1. ¿Y la función constante 1 tiene límite? Sí, es lo que comentamos también en la afirmación 2, si no mal me equivoco. No, la afirmación 1. Existe límite cuando x tiende a x0 del valor absoluto de f. ¿Y cuánto vale? Vale la constante, vale 1. Entonces, este es un ejemplo que muestra que la afirmación 3 no se cumple en general. ¿Ok? Otra afirmación más. Afirmación 4. Supongamos que tenemos una función que no tiene límite en el punto x0. Y tenemos una función g que no tiene límite en el punto x0. Debe de suceder que la función f por g no tiene límite en el punto x0. Si es verdadero, tenemos que hacer una demostración. Y si es falso, tenemos que dar un contraejemplo. Reflexiona. Si la afirmación es verdadera, si no es verdadera, hay que dar un contraejemplo. Pausa el video si tú gustas. Bueno, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es que esta afirmación es falsa. Es falso. Que la función f no tenga límite y que la función g no tenga límite no implica que la función producto no tenga límite. ¿Qué ejemplo vamos a dar? ¿Qué ejemplo de funciones vamos a dar? Vamos a dar esta función, la que vale 1/2 si x es racional, que vale 1 si x es irracional, y la g de x la vamos a definir como 2 si x es racional y 1 si x es irracional. ¿Qué pasa cuando las multiplicamos? Ya sabemos que estas dos funciones no tienen límite. Es lo que son funciones de tipo Dirichlet. Lo cual implica que no existe límite. Pero ¿qué pasa con su producto? F por g de x, ¿cuánto vale? F por g de x vale 1/2 por 2 si x es racional. Y 1 por 1 si x es irracional. Pero 2 por 1/2, ¿cuánto vale? Es 1. Entonces tenemos que esto es igual a 1 si x es racional y 1 si x es irracional. O sea, f por g es la función constante 1. Por lo tanto, si existe límite cuando x tiende a x0 de la función f por g. Y se acabó. Que concluimos que esta afirmación es falsa. En general no se cumple. El ejemplo aquí está. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos a las afirmaciones. Hasta aquí le dejamos al video. No son las únicas afirmaciones. Podríamos hacernos muchísimas afirmaciones más. Por ejemplo, no voy a dar la respuesta a esta, pero sugiero que tú investigues si es verdadero o no. Por ejemplo, afirmación 5. Esto es algo extra. Afirmación 5. Existe una función de R en R tal que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe en un único punto.
en un único punto x0. O sea, hay una función que tenga límite únicamente en un punto x0 y en todos los demás puntos no tenga límite. Si es verdadero, pues hay que exhibir a la función que con esas características. Que solo en un punto del dominio, o sea de R, haya límite. Y en todos los demás no tengamos límite, no existe límite. ¿Existe una función con esas características? Pues piénsalo, reflexiónalo. Y bueno, eso se queda como ejercicio. Y hasta aquí dejamos el video de hoy. Ya en el siguiente video voy a empezar con el tema de continuidad. Voy a dar la definición de función continua. Voy a comparar la definición de continuidad con la definición de límite, porque no son lo mismo, no son equivalentes. Continuidad no implica límite, límite no implica continuidad, pero bajo ciertas condiciones el concepto de continuidad sí implica el concepto de límite, pero en general no. Y bueno, después lo que sigue es ver los teoremas fuertes de continuidad, sus aplicaciones y hasta ahí, ¿ok? Bueno, hasta ahí le dejo. Hasta ahí le dejamos. Bye bye.